estimados señores Oscar Cay, presidente de CONFIEP, señor Igor Garafulik, coordinador residente de la ONU en el Perú, señores y señoras panelistas, señores que nos acompañan en este encuentro nacional, muy buenos días. Soy empresaria. Vengo de una empresa familiar, una pequeña empresa manufacturera fundada en la ciudad de Arequipa. Tengo una amplia experiencia en organizaciones empresariales, sobre todo de mujeres empresarias, y actualmente presido la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa PYME Perú. Por mi paso en la representación política, participé de forma muy activa en el Foro del Acuerdo Nacional. Considero que el Acuerdo Nacional es en el Perú el espacio que por excelencia promueve de forma muy acurada los verdaderos procesos de construcción de políticas públicas, promoviendo el diálogo con resultados, que eso es muy importante, y el intercambio de ideas y sobre todo el respeto a las diferencias. ¿Cómo reactivamos el crecimiento con empleo formal? Antes de contestar la pregunta, me gustaría contextualizar en lo que respecta a nuestro sector. El Perú es un país de micro y pequeñas empresas. El 99% de todas las empresas registradas a nivel nacional son pymes. Esta realidad esperamos sea comprendida por las nuevas autoridades al momento de definir políticas públicas y al momento de plantear marcos de actuación empresarial. A la fecha pareciera que somos invisibles para la autoridad al momento de definir esas normas y esos planes. Y nosotros generamos empleo para más de 9 millones de peruanos, cifra que representa el 60% de la P ocupada. Enfrentamos un grave problema. Sabemos que existe un gran número de micro y pequeñas empresas que se desempeñan en la informalidad. Según el Ministerio de la Producción, dice que el 48% de microempresas en el país son informales y que ahora con la pandemia ese porcentaje es cada vez mayor. Pero hay una última estadística. Del 78% del universo, ahora somos el 83% informales. En ese sentido, debemos consensuar que la reactivación de la actividad económica en el Perú pasa por priorizar la reactivación de los millones de micro y pequeñas empresas. Y la reactivación de la MIPE pasa por atender de la informalidad de la actividad económica. La informalidad requiere una atención prioritaria en el proceso de definición de planes de políticas públicas. No podemos dejarlo de lado, no podemos ser indiferentes a ello. Es la economía informal la que exhibe los mayores riesgos para los derechos humanos. Es ahí donde se vulneran los derechos fundamentales, y eso tenemos que tenerlo muy claro. En el abordaje de la informalidad y sus determinantes, el Estado tiene un rol fundamental y no puede ponerse de costado. El análisis de la realidad me lleva a plantear 3 elementos fundamentales para abordar la informalidad en el país. Primero, la carencia de servicios públicos. Los informales no encuentran ningún incentivo para ser formales. Una mochila de 42% de carga laboral y tributaria. Públicos elementales, como la seguridad ciudadana o el acceso a la salud. Un marco normativo rígido. Cuando se toma la decisión de abrir un pequeño negocio formal, viene la cola de trámites, procedimientos, registros, datos, procesos, burocracia y más burocracia. Además de la lamentable corruptela enraizada a nivel local. Además, también, una débil capacidad de supervisión del Estado. Está ausente. La mentalidad de los funcionarios y supervisores prioriza las acciones punitivas, sancionadoras, antes de las acciones de sensibilización y acompañamiento. Además, la tarea de difusión. Pero para no quedarnos en diagnósticos, me gustaría plantear algunas líneas de acción que hemos priorizado. Ojalá que el tiempo me dé. Permíteme saludar la presencia del señor Juan José Gorriti, con quien hemos intercambiado puntos de vista hace bastante tiempo en diferentes espacios. En la mirada del respeto a los derechos de los trabajadores, el sector empresarial formal, sobre todo las pymes formales, respetamos los derechos de nuestros trabajadores, de nuestros colaboradores y sobre todo valoramos su contribución al crecimiento de la empresa. Somos una unidad. No estamos en veredas distintas, trabajadores y empleadores. No podemos pensar en una empresa con crecimiento sostenido sin contar con ellos, debidamente protegidos, capacitados y con sus derechos conforme a ley. Sobre todo cuando en la MIPE nuestros trabajadores son nuestros hijos, son nuestros familiares y como tal los valoramos y apreciamos su contribución al desarrollo de las empresas. Como resultado del análisis brindado por los gremios y asociaciones pymes, podemos tener algunas cifras de impacto.
pero son cifras, impacto real durante la pandemia del COVID-19. Sin duda, la pyme es uno de los sectores más afectados por esta situación. De acuerdo con el INEI, al cierre del 2020 se evidenció una pérdida de 1.200.000 puestos de empleo a nivel nacional en empresas de 1 a 10 trabajadores, o sea, nuestro sector. Y enfrentamos retos estructurales que deben ser atendidos en una agenda de reactivación con la participación en alianzas público-privadas. Eso es muy importante. Las micro y pequeñas empresas se encuentran en la más grande crisis productiva que hay enfrentado. Y esa circunstancia se agudiza cada vez más por los problemas estructurales previos a la pandemia. Nosotros ya teníamos problemas antes y yo quiero hacer una referencia a algo que dijo el señor Gorriti cuando se refería a las leyes laborales que existen en el país. Yo también considero que la ley especial el régimen especial para pymes es una ley perversa. ¿Y saben por qué es perversa? Porque recorta los beneficios de los trabajadores. El Estado, cuando dio esa ley, pensó en que sí, a las pymes, sí, pagas menos, no les das vacaciones, no les das ETS completa, les das solo 15 días de vacaciones y en fin, o sea, contra la regulación que existe en OIT. ¿Pero qué dijo el Estado? Dijo algo, sí, pero nosotros a cambio nos hacemos cargo de eso o nosotros incentivamos, nosotros estimulamos, nosotros también aportamos, tú pyme pones esto y nosotros aquello. No, aquí en el país se hacen leyes perversas, existen muchas. Nosotros acogemos esta, pero esto tiene otra cara también, porque las pymes, si bien es cierto, gozan de esa ley, gozan entre comillas, de esa ley perversa, tenemos trabajadores que solo nos duran un tiempo. Por eso es que las pymes no somos de acumulación prontamente, porque cuando nosotros tenemos a los trabajadores en el mejor momento y hay una empresa que les ofrece toda la regulación y todos los beneficios completos, ellos se van. Entonces nosotros no podemos tener personal especializado capacitado. Se han mostrado acá posturas muy interesantes. Vería de ver la manera de buscar algún tipo de, no sé si consenso, o cuando menos plantear claramente los puntos de disenso. Juan José. Sí, decía que necesitamos una reactivación económica sin privilegios. Bueno, eso quiere decir en primer lugar que hay que acabar con las exoneraciones tributarias. Definitivamente, el Perú no está para regalar plata. Se debe crear un impuesto a las grandes fortunas. Ojo, en países como Estados Unidos se ha creado un impuesto para las grandes fortunas. ¿Por qué el Perú no lo puede probar? Cobrar inmediatamente las millonarias deudas tributarias de las grandes empresas. Hay una relación inmensa y sin embargo no se paga. Priorizar el apoyo a las MIPES, garantizando la bioseguridad y los derechos laborales. Impulsar la reactivación del sector agrario, creación de un fondo de reactivación de la agricultura familiar. Las compras estatales deben priorizar a los productores nacionales. Promover la descentralización. Apoyar la industrialización del país a través de la diversificación productiva. Establecer un sistema universal de seguridad social para todos los trabajadores, por eso señalo universal. Mejorar las pensiones para los jubilados, darles pensiones dignas, no bonos de pobreza para los jubilados que ya dieron todo de sí al país. Trabajar sobre la recalificación y formación para los trabajadores para la reconversión laboral que sea necesaria, ¿no? Tanto para las grandes, medianas y para las MIPES. Elevar el presupuesto para la salud y la educación. Eso es clave y eso lo acordamos en el Acuerdo Nacional en el 2002 también. Elevar al 6% el presupuesto para la salud y la educación y hasta ahora casi han pasado 19 años y no se ha dado. Y voy a terminar señalando solamente dos cositas que ha señalado Ana María, con quien efectivamente hemos conversado mucho estos aspectos. Se te ha pasado una cosa,
¿no? Han mencionado 3 o 4 veces las palabras trabajadores, pero en una de ellas mencionaste colaboradores. Los que trabajamos dependientemente no somos colaboradores. El colaborador no cobra. Nosotros somos trabajadores. Y nuestra preocupación es que si se insiste en eso, mucha gente de verdad cree que es colaboradora y se pueden comenzar a perder los derechos que uno tiene como trabajador. Entonces, yo en ese sentido siempre he pedido y exijo respeto a los trabajadores. Los colaboradores son otras personas, ¿no? Y el tema final, ¿no? El tema de las, de los acuerdos públicos y privados. Eso depende para qué cosa, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, es que estas se pueden dar, digamos, para aquellos trabajos, para aquellas cosas de que el Estado no puede hacerlo solo, ¿no? Construir carreteras, mejorar la tecnificación, por ejemplo, ¿no? La tecnología. Pero hay cosas que el Estado puede hacerlo y que es su misión, la salud. No podemos regalar la salud, ¿no? La educación. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en este tema de los acuerdos públicos y privados, ¿no? Y termino señalando, ya sé, Max, termino señalando que este evento me parece sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente, conversando se puede llegar a acuerdos. En el acuerdo nacional hemos sido capaces de llegar a 35 o ya 36 acuerdos, creo, que tocan todos los aspectos de la vida, pero que lamentablemente la mayoría de gobiernos no ha cumplido. Si eso se hubiera cumplido, hoy día tendríamos otro Perú, con toda seguridad. Muchas gracias, Max, muchas gracias a las Naciones Unidas y muchas gracias a la CONFIEP. Ana María, por favor, te ruego una brevedad casi maligna. No hay ningún problema. Bueno, yo solamente voy a señalar que para esta reactivación nosotros tenemos 5 medidas de corto plazo que en realidad son importantes y están en manos del gobierno. Nosotros tenemos una ley para promover el 40% del total de compras estatales y queremos que se cumpla, que no se considere ahí los importes para consultores, en fin. Una segunda medida es velar por el cumplimiento del cronograma de compras a Mi Perú, el de compras estatales. Ese va a reactivar al sector. La tercera medida es muy importante porque es la de promover en el marco de convenios suscritos de gobierno a gobierno un componente de activación de compras o suministro que incentiva la inclusión de pequeñas empresas. Entonces, ahí nosotros también podemos tener un mercado cautivo. Una cuarta medida es la de activar una agenda de transformación digital para la micro y pequeña empresa. Y por último, nosotros hemos identificado el desarrollo de un programa de compras privadas. Este es importante para nosotros porque así como existe un mercado de compras estatales, por este lado estamos creando un mercado de compras privadas. Nosotros necesitamos el encadenamiento con las grandes empresas para que las pymes puedan venderle. Ese es un gran mercado y es un mercado donde estamos creando una plataforma de articulación productiva con grandes empresas para tener mercado y financiamiento en estos tiempos de pandemia. Por otro lado, quiero también referirme a lo manifestado por el señor Gorriti respecto a los trabajadores y colaboradores. Sí, son nuestros trabajadores, pero más allá de ello, son el capital intangible de cualquier empresa, el capital humano. Y si nosotros no los identificamos en la colaboración por sacar adelante la empresa, al margen de su condición de trabajadores, muy respetable, otorgándoles un trato justo y equitativo, entonces nosotros no logramos esa identificación que queremos. La unidad empresarial es empresario y trabajador, en conjunto. Ellos nos acompañan en tiempos buenos o malos. Si en esa empresa no solamente se vio un balance de costo-beneficio, sino que también se visibilizó un balance intangible. Y ese balance intangible es ese capital humano. Son nuestros trabajadores, son ellos los que día a día, incluso más allá de lo que pudieran estar obligados a cumplir, colaboran.
con la misma empresa para sacarla adelante. Yo quiero cerrar mi intervención reafirmando que el desarrollo del Perú pasa por un desarrollo del gran sector de la micro y pequeña empresa. Agradezco a los organizadores, a usted, Max, un gusto volver a haberlo visto nuevamente y esperamos pues que esto traiga algunas conclusiones de lograr sobre todo ese consenso que buscamos todos los peruanos. Son tiempos de unidad, no son tiempos de divisiones, son tiempos de unidad para lograr desarrollo a las poblaciones más vulnerables. Muchísimas gracias.